En la reciente entrevista póstuma a Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y expareja de la célebre cantante Isabel Pantoja, la cadena televisiva que se encargó de transmitir dicha emisión ha vuelto a manchar su reputación, alcanzando un nuevo nivel de bochorno. Lo más sorprendente de esta situación es que esta cadena, que durante años se ha vendido al público como un medio blanco, familiar y alejado de los contenidos más polémicos y sensacionalistas, ha decidido nuevamente traicionar estos principios. En lugar de mantenerse fiel a su supuesta identidad, ha optado por adentrarse en el fango de la prensa amarillista, denigrando públicamente a figuras que, en este caso, ya no tienen ninguna relación con el mundo de la prensa del corazón. La persona afectada en este contexto es Isabel Pantoja, una figura que ha pasado por múltiples controversias en su vida, pero que en la actualidad parece haber elegido alejarse de estos conflictos mediáticos. A lo largo de la grabación de esta controvertida entrevista, Muñoz parece haber adoptado una única misión: destruir por completo la imagen de la tonadillera, arremetiendo contra ella de manera implacable y sin ningún tipo de consideración. Ya se había anunciado en diferentes medios que esta entrevista sería explosiva, pero ahora, con su emisión, se ha confirmado que la intención de Julián Muñoz no era otra que la de acabar con la reputación de Isabel Pantoja. En su relato, se atreve a desvelar nombres y a implicar a distintas personas, pero lo más llamativo es la escasa capacidad de autocrítica que demuestra. Es realmente sorprendente que, después de haber pasado años en prisión y de haber enfrentado una enfermedad grave, Muñoz no parezca dispuesto a asumir responsabilidades sobre su papel en los hechos que lo llevaron a esa situación. Además, a lo largo de la entrevista, hace mención a las dificultades que enfrentó en su vida personal, como su distanciamiento con su familia y su posterior reconciliación, pero ni siquiera esto parece haberlo llevado a una reflexión más profunda sobre su comportamiento. A pesar de todo el daño que ha causado a lo largo de los años, Julián Muñoz se presenta en esta entrevista como una víctima, sin apenas reconocer sus propios errores. Sin embargo, los titulares que dejó no pasarán desapercibidos, ya que contienen declaraciones verdaderamente impactantes. El más sorprendente, desde mi perspectiva, es su afirmación de que era el menos ladrón de todos los ladrones. En términos simples, lo que Muñoz está intentando decir es que, en comparación con otros miembros del Ayuntamiento de Marbella involucrados en los escándalos de corrupción, él fue el que menos robó. Para ilustrar esta idea, utiliza la metáfora de un plato de judías, sugiriendo que lo que él sustrajo era insignificante en comparación con lo que otros se llevaron. Este tipo de declaraciones no solo son escandalosas, sino que también revelan un nivel alarmante de desfachatez y falta de conciencia sobre la magnitud de sus acciones, más aún considerando que estas palabras provienen de alguien ya fallecido. A pesar de sus intentos por minimizar su implicación en los delitos, lo cierto es que los 46 millones de euros que desaparecieron durante su gestión como alcalde aún no han sido recuperados. En lugar de asumir su responsabilidad, Muñoz se dedica a culpar a otros, asegurando que él simplemente se comió el marrón por ser cómplice, pero que en realidad fue el que menos robó. Esta postura solo refuerza la imagen de una persona incapaz de enfrentarse a la realidad de sus actos y de asumir las consecuencias de los mismos. Además, en su relato, menciona a varias figuras destacadas que también estuvieron involucradas en los escándalos de Marbella, como Juan Antonio Roca, Isabel García Marcos, Marisol Yagüe, Tomás Olivo y Maite Zaldívar, entre otros. Todas estas personas, evidentemente, terminaron condenadas, aunque, desde mi punto de vista, las penas de prisión que recibieron fueron extremadamente leves en comparación con la gravedad de los delitos que cometieron. Sin embargo, lo más impactante de la entrevista es, sin duda, la forma en la que Julián Muñoz se refiere a Isabel Pantoja. Los términos que utiliza para hablar de ella son, desde cualquier perspectiva, completamente ofensivos y repulsivos. Muñoz describe su relación con la cantante como una relación marcada por la pasión, llegando a revelar detalles íntimos que resultan incómodos y que, a mi juicio, no deberían haberse compartido en un espacio público. En un momento de la entrevista, afirma que tuvieron un encuentro mientras él aún estaba casado con Maite Zaldívar, señalando que su primer acercamiento con Isabel Pantoja ocurrió en el parque de atracciones Tívoli. Este tipo de comentarios no solo resultan inapropiados, sino que también parecen tener la única intención de dañar la imagen de Pantoja y de continuar ensuciando su reputación. A lo largo de la entrevista, Julián Muñoz también intenta convencer al público de que Isabel Pantoja es la responsable de haberse quedado con todo su dinero y patrimonio. Afirma que fue ella quien lo estafó, llevándose la totalidad de su fortuna. Este tipo de acusaciones, claramente infundadas y sin pruebas, solo demuestran el nivel de manipulación y falta de escrúpulos con el que Muñoz maneja su relato. Desde mi perspectiva, es completamente comprensible que Isabel Pantoja haya decidido alejarse de personas como él, especialmente considerando la falta de empatía, autocrítica y veracidad que han mostrado a lo largo de los años.
Es lógico que la cantante esté cansada de tener que lidiar con este tipo de acusaciones y ataques mediáticos. En medio de la grabación de la entrevista, se produjo un incidente inesperado cuando el nieto de Julián Muñoz sufrió un ataque de nervios y tuvo que abandonar el plató. Esto ocurrió justo cuando Pepi Valladares entraba a hablar sobre la relación sentimental entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Resulta interesante observar que el nieto de Muñoz parece estar siguiendo los pasos de su abuelo en cuanto a su aparición en los medios. Desde la muerte de Julián Muñoz, su nieto ha sido visto en varias ocasiones conversando con reporteros en Marbella y haciendo apariciones en programas de televisión, lo que sugiere que podría terminar buscando un lugar en la televisión, posiblemente en programas de telerrealidad como Supervivientes. Aunque aún es incierto si tiene las mismas intenciones que su abuelo, lo que está claro es que Telecinco lo ha recibido con los brazos abiertos, dispuesta a darle un espacio en sus programas. En el episodio emitido esta noche, el plató del programa se transformó en un espectáculo de blanqueo sin precedentes, una situación tan exagerada que parecía un ejercicio casi surrealista. Para describir lo que sucedió, basta con imaginar un blanqueamiento que ni siquiera el mejor dentista podría lograr, tan increíblemente forzado y fuera de lugar resultó el tono general. Todo comenzó con la intervención de Terelu Campos, una de las figuras más conocidas de la televisión española, quien, en un intento por suavizar la imagen de Julián Muñoz, se dirigió a su nieto con una pregunta que dejó a muchos espectadores atónitos: ¿qué legado te ha dejado tu abuelo? Este tipo de preguntas, formuladas en un programa en horario estelar y en una cadena que se autodefine como familiar, resulta difícil de asimilar sin sentir cierto desconcierto. Es difícil no imaginar una respuesta irónica, que hubiera sido mucho más honesta y ajustada a la realidad. Mi abuelo me ha enseñado a robar y a posar con bolsas de basura llenas de billetes. Porque, sinceramente, ¿qué otra respuesta esperaba Terelu? ¿Acaso pensaba que el joven iba a ofrecer un discurso emotivo sobre los valores y enseñanzas que su abuelo le había transmitido? El contraste entre la seriedad de la pregunta y la evidente naturaleza del personaje de Julián Muñoz resulta casi insultante para la audiencia, que conoce de sobra los escándalos que envolvieron a este exalcalde de Marbella. No obstante, las preguntas absurdas no terminaron ahí. Además de las intervenciones de Terelu Campos, Patricia, otra de las presentadoras, se unió al desconcierto general con preguntas igualmente fuera de lugar. Uno no podía evitar preguntarse cuánto más podría durar un programa con este nivel de surrealismo. Resultaba evidente que la producción del programa estaba agotando sus últimos cartuchos, ya que la calidad del contenido era, en el mejor de los casos, cuestionable. Pero la situación no terminó ahí. José Antonio León, conocido reportero de la cadena, también se sumó a este proceso de blanqueo, eludiendo cualquier comentario crítico sobre los actos del exalcalde. Incluso Antonio Montero, que afortunadamente intervino poco, pareció al menos consciente de que, ante situaciones como esta, a veces es preferible mantener la boca cerrada antes que participar en un espectáculo que raya en lo grotesco. Lo más lamentable de todo fue que, en lugar de asumir alguna responsabilidad o de hacer una mínima autocrítica, los únicos comentarios de Julián Muñoz estuvieron centrados en su vida personal. En sus declaraciones, Muñoz se mostró arrepentido únicamente por haber abandonado a su esposa y a sus hijas para iniciar una relación con Isabel Pantoja. Sin embargo, no dudó en responsabilizar a la cantante de todos los problemas que surgieron en su vida posterior. Es increíble que alguien con la historia de Julián Muñoz, quien fue condenado y encarcelado por corrupción, haya decidido enfocar su relato en culpar a una tercera persona, en este caso Pantoja, de todo lo malo que le ocurrió. Lo más impactante es que, considerando que el programa pretende proyectar una imagen de apoyo al feminismo, no se le haya hecho ni una sola crítica por abandonar a su familia para comenzar una nueva relación. ¿Acaso no hubiera sido pertinente señalarle que su conducta fue completamente irresponsable y carente de respeto hacia su esposa e hijas? Lo que siguió a continuación fue la intervención en directo de Maite Zaldívar, la exesposa de Julián Muñoz. Para muchos, este fue el punto culminante de una noche que ya había sobrepasado los límites del buen gusto. Zaldívar, quien también fue condenada por su participación en los delitos cometidos durante el mandato de Muñoz como alcalde de Marbella, añadió más leña al fuego, aportando su versión de los hechos. Pero lo más desconcertante fue escuchar al nieto de Julián Muñoz, quien, lejos de mostrar alguna reflexión crítica, expresó abiertamente su orgullo por su abuelo. Según el joven, la verdadera enseñanza que había recibido de su abuelo era la fortaleza ante las adversidades y los problemas. Es difícil comprender cómo es posible que, en un programa transmitido en horario estelar y en una cadena que se promociona como familiar, se permita a alguien decir que su abuelo, un hombre que fue condenado a prisión, es un ejemplo a seguir. Ambos abuelos del joven, tanto Julián Muñoz como Maite Zaldívar, fueron encarcelados por sus delitos.
La única manera en la que este joven pudo ver a sus abuelos durante años fue a través de visitas al centro penitenciario, ya que ambos estaban recluidos. La idea de que se pueda presentar a estas personas como ejemplos de fortaleza es, como mínimo, absurda y, en realidad, insultante para cualquier persona que haya seguido los casos judiciales en los que estuvieron involucrados. Por si la situación no fuera ya lo suficientemente desconcertante, la entrada de Pepi Valladares al plató añadió un nuevo nivel de confusión. Para aquellos que no lo recuerden, Valladares fue durante muchos años la mano derecha de Isabel Pantoja, y en este programa se presentó como testigo de los acontecimientos que rodearon la relación entre la cantante y Julián Muñoz. En su intervención, Valladares se limitó a confirmar los relatos de Muñoz, asegurando que sí, yo lo vi o sí, estuve presente en el encuentro que tuvieron en el Tívoli, en un intento por legitimar las afirmaciones del exalcalde. Sin embargo, este tipo de intervenciones no aportaron nada significativo al programa, sino que solo reforzaron la sensación de que todo estaba orquestado para continuar con la narrativa de destrucción de la imagen de Isabel Pantoja. El aspecto más deprimente de este programa, desde la perspectiva del espectador, fue la falta total de información relevante sobre la trama de corrupción que llevó a Julián Muñoz y a muchos otros a prisión. Los espectadores sintonizaron el programa con la expectativa de que se revelaran nuevos detalles sobre estos escándalos, que Muñoz tirara de la manta y diera nombres de personas involucradas que hasta ahora no se habían mencionado públicamente. Sin embargo, no hubo nada de eso. El enfoque del programa fue única y exclusivamente intentar hundir la imagen de Isabel Pantoja, desde el principio hasta el final. Se revelaron detalles extremadamente íntimos, no solo sobre la relación sentimental entre Muñoz y Pantoja, sino también sobre los planes que ambos tenían para su futuro. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Julián Muñoz afirmó que Isabel Pantoja se estaba sometiendo a pruebas para quedarse embarazada. Según su versión, algo interrumpió esos planes y ambos finalmente tomaron caminos separados. Viendo el destino que les esperaba a ambos, con Muñoz en prisión, no es difícil sentirse aliviado de que esos planes no se concretaran. De lo contrario, la situación habría sido aún más trágica y compleja, y las consecuencias para Pantoja habrían sido más profundas. Este episodio deja un mal sabor de boca, no solo por la falta de contenido sobre la corrupción, que era lo que muchos esperaban, sino también por el enfoque superficial y ofensivo con el que se trataron temas tan delicados. Es difícil entender cómo una cadena que pretende ser familiar puede permitir la difusión de este tipo de contenidos, que lejos de ofrecer una reflexión seria sobre los delitos cometidos, se centran en atacar a una persona que ya ha tenido su parte de polémicas, pero que, en este caso, fue convertida en el objetivo principal de un espectáculo mediático sin justificación. El programa ha continuado generando gran sorpresa entre la audiencia, especialmente por el tratamiento que se le ha dado a Maite Zaldívar, la viuda de Julián Muñoz. Durante la emisión, establecieron contacto en directo con ella, pero en ningún momento se le hicieron preguntas incómodas ni se mencionó el altercado que tuvo lugar en el funeral de Muñoz. En dicho evento, algunos vecinos se atrevieron a preguntarle directamente sobre el paradero de las bolsas de basura, haciendo alusión a las conocidas implicaciones en escándalos de corrupción. Sin embargo, en el programa, el tono fue completamente distinto. Se limitó a ofrecer una imagen positiva, llegando incluso a afirmar que su familia es muy respetada en Marbella y que todos en la ciudad les tienen un enorme cariño. Este testimonio choca frontalmente con lo que se ha difundido en los medios de comunicación, lo que lleva a pensar si el público realmente es percibido como ingenuo, o en términos más crudos, se cree que nos pueden tratar como si fuéramos personas sin criterio. Personalmente, siento una profunda vergüenza ajena al ver cómo se maneja la narrativa, especialmente considerando cómo se vendió esta entrevista como una exclusiva póstuma que supuestamente revelaría nuevos nombres y detalles explosivos. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, ya que los nombres mencionados durante la entrevista son de dominio público desde hace tiempo. Incluso se habló de la implicación de la Junta de Andalucía, algo que todo el mundo sabía ya. Y si mencionamos el caso de los ERE, lo que quedó expuesto no es nuevo. Es evidente para cualquiera que han estado involucrados hasta lo más profundo en este tipo de casos de corrupción. Francamente, el fraude informativo que nos han vendido en este programa es asombroso. Nos han intentado colar un producto vacío, por decirlo de manera coloquial, una auténtica estafa televisiva. Lo más triste de todo esto es pensar en Isabel Pantoja, quien, pese a todo, sigue adelante sin necesidad de mencionarlos para continuar con su carrera en la televisión. Sin embargo, parece que para esta familia, la única manera de mantenerse relevantes es hablando de ella, incluso después de la muerte de Julián Muñoz. Es lamentable y hasta perturbador que se recurra a una entrevista póstuma para seguir atacando a alguien que, además, ya no tiene ningún vínculo con ellos. Esto revela mucho sobre la falta de escrúpulos y el nivel al que ha llegado esta situación.
No es de extrañar que el nieto de Julián Muñoz haya decidido distanciarse de este circo mediático. Debe haber sentido una gran incomodidad al ver cómo se hablaba de Isabel Pantoja delante de él, una mujer que claramente ha sido blanco de continuos ataques injustificados. Por cierto, es importante destacar que, a día de hoy, Isabel Pantoja no solo cumple con todas sus obligaciones tributarias en España, sino que además sigue trabajando activamente, generando empleo, lo que es más de lo que se puede decir de otros implicados en esta historia. Para finalizar, os invito a que dejéis vuestros comentarios en la caja de discusión, porque creo que este tema da para un largo debate. En mi opinión, varios de los colaboradores que participaron en el programa estaban completamente fuera de lugar, no solo por la falta de interés o motivación en un tema tan delicado, sino también por las preguntas que se hicieron. El ejemplo más llamativo fue el de Terelu Campos preguntándole al nieto de Julián Muñoz, ¿qué te ha enseñado tu abuelo? Es una pregunta que resulta, cuanto menos, asombrosa y difícil de entender en este contexto. Como siempre, os animo a suscribiros al canal, a dejarme vuestros comentarios porque me encanta leer lo que pensáis, y nos vemos en los próximos vídeos para seguir analizando estos y otros temas. Nos queda mucho por hablar.